viene que la empresa matriz está en Londres, que es el Iberian Sky. Lo que explicó la autoridad es que quienes habían descendido eran personal que venía, o gente, o pasajeros que venían en el crucero de bandera chilena, que nunca habían estado en el extranjero, que habían embarcado en Chile y habían desembarcado en Punta Arenas. Y que efectivamente ellos iban a tomar un avión para devolverse a sus destinos. Lo que molestó a la gente era precisamente, y lo escuchábamos muy vehementemente en el caballero que decía, hay prohibición de desembarco en los puertos chilenos. La prohibición no explica si embarcó en Chile o no embarcó en Chile, desembarcó en Inglaterra. Hay prohibición de embarco en Chile. Segundo, lo que les molestó es que no había una respuesta clara. Decía, en la práctica se hizo el test, en la práctica se hizo el test, pero no había una respuesta clara respecto de por qué estaban desembarcando, por qué los desembarcaban de noche. Decían, bueno, que van al aeropuerto. Fue confuso, la información fue poco clara, el desembarco, al menos para los magallánicos, fue dudoso a la hora que se realizó, y todo eso generó que en un lapso de una hora, un poco más de una hora, se repletara de magallánicos en el muelle Prat para impedir y para reclamar por la bajada de pasajeros del crucero, porque además no tenían certeza hasta ese minuto. Se habían bajado del Stella Australis, que es un crucero, insisto, conocido para los magallánicos, o habían desembarcado del Iberian Sky, que es un crucero de origen inglés. Pancho, pero, a ver, yo creo que la situación hay que tomarla con mesura también, hay que estar tranquilo y hay que usar criterio, porque acá hay dos cruceros. Hay un crucero, ¿no es cierto?, que tiene bandera extranjera y que viene con personas extranjeras y que todavía a esta altura no saben explicar de dónde viene, dónde paró y todo. Y hay un crucero que generalmente anda por Chile, que son chilenos los turistas, que son gente que toma su avión desde los distintos lugares de Chile, se baja ahí en Magallanes, ¿no es cierto?, toma el crucero, da una vuelta por allá hasta unos días y vuelve a mismo Punta Arenas. Entonces hay que estar tranquilo, hay que ser criterioso. Yo creo que este barco tiene el derecho a que la gente se baje y vuelva a su país, si solo ha estado en su país, digamos, y solo ha estado navegando acá. Si el problema es el otro crucero, y es lo que no se ha podido explicar bien, y es lo que ha generado toda la sospecha, ¿o no, Pancho? Y es la duda que había en la gente, digamos. Finalmente la autoridad aclaró y dijo en ese minuto que el desembarco era desde el Stella Australis, que tiene bandera chilena. El Stella Australis es como el Scorpios, que pasa por la Laguna San Rafael, no sé qué sé yo. Hace recorridos también por Tierra del Fuego, por Cabo de Hornos. Eso es lo que hace el Stella Australis en general. Y claro, pero la duda era que había dos cruceros y a nadie le dijeron de dónde están desembarcando. Entonces eso fue lo que generó la molestia, generó un poquitito la alteración de los magallánicos respecto de este desembarco, y que además dio que quizá no había nada fuera de norma, pero que se hiciera tan tarde en algo que no es común que se haga tan tarde, generó un poco de duda. Sí, y hay que tener ojo también, lo que decía la Lili, con los vuelos nacionales. Todos sabemos, o si no se los contamos también, lo que pasó con un pasajero que llegó de Italia. Un pasajero llegó de Italia y hizo la declaración, pero él tomó un avión en el mismo aeropuerto rumbo a Temuco. Y resulta ser que cuando llega a Temuco, le llega la notificación que sale positivo en el coronavirus. Entonces yo creo que las personas que llegan de los países que están con coronavirus no pueden, y eso hay que tener responsabilidad personal, no pueden tomar un avión interno en nuestro país, porque finalmente estos lugares encerrados o un bus, la verdad que son el lugar preferente de contagio para este tipo de virus. Entonces alguien que llega de Italia, claro, puede hacer la declaración correcta en el aeropuerto, pero la verdad es que su responsabilidad en ese minuto es la cuarentena. Es decir, lo que hizo este caballero fue ir a Temuco y hacer la cuarentena allá. Eso no sirve. 27 personas. Si llega a Santiago, tiene que hacer la cuarentena acá, o irse, no sé, quizá en su propio vehículo a donde tiene que ir, o ni siquiera, pero directo a una casa
14 días, 14 días en un recinto Pero cerrado. que hay un buen complemento que tiene que ver con el autocuidado y también la conciencia que uno puede tener con el resto de la sociedad. Pero por otra parte, si uno entrega el papel y está diciendo que probablemente es un ciudadano de riesgo, o sea, ¿de qué sirve entregar el papel si no se activa un protocolo para decir, señor, usted no se puede subir a otro avión? Bueno, o sea, ahí deberíamos pero también tener quizás mayor celeridad. La indicación está clara. Ayer pasó con la deportista. Es que hay un tema de responsabilidad también, lo que dice la Monse es muy cierto, mira. Y hay dos cosas más que podríamos adicionar. Gente que no está comprando en los supermercados, está acaparando. Porque yo no puedo creer que alguien necesite un carro de Lisoform o de Confort. Y lo otro también es la escasez de mascarillas. La Monse va a una farmacia, no hay. Es cierto que uno se siente más seguro, pero ¿por qué hay farmacias que suben los precios o del alcohol gel, que es elemental tenerlo? Entonces, todo esto es el autocuidado. Hay gente que se traslada en buses, en aviones, que no informa, o informa a media, o dice, hoy sí, estoy resfriado, pero no va a decir nada, va a pasar piola. Hay que tener cuidado con los demás. Lo que pasa acá son 27 personas las que tuvieron que empezar cuarentena por las que iban a Temuco, ¿cierto? Este señor que se tomó el avión. Pero mira, yo también creo que tiene que haber una forma más clara, no quiero ser tan duro, una forma más clara de relacionarse con estas personas, porque a lo mejor no tienen dónde quedarse. A lo mejor no tienen aquí donde, no tienen dinero para pasar alojar 15, 20 días en un hotel. Si uno se puede ir en un auto, o sea, si uno no se puede ir en un bus o no se puede ir en un avión, ¿cómo vuelvo a Temuco? Dice. Claro, entonces debería esas personas haber un mecanismo claro. No sé si incluye las preguntas, no quiero tirarme el carril, por eso estoy siendo cuidadoso de decirle, don Juan, usted vive en Temuco, ¿se tiene que ir hoy día o no? ¿Cuándo se tiene que ir? ¿Usted tiene dinero para estar 15 días acá? Doctor, por favor, presentémoslo. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Estamos con el doctor Felipe Rivero, broncopulmonar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. El virus tiene distintas etapas y en distintas etapas hay que tomar distintas medidas. Pero todo se basa en varias cosas. Una de ellas es lo que tenemos nosotros con lo que se llama autocuidado y responsabilidad. Pero también es cierto que tiene que haber, y nosotros conocemos a los chilenos, somos todos chilenos, que la responsabilidad de los chilenos es una de las cosas que actualmente en esta etapa no la tiene muy presente, y ese individuo, tengo entendido, incluso fue un matrimonio, una fiesta de matrimonio. Entonces, por lo tanto, ya no se trata de ofrecerle una cama, ofrecerle dinero para quedarse, sino que también debe existir medidas coercitivas, y en eso tenemos que estar todos claros, que en situaciones de emergencia médica existe lo que se llama el Código Sanitario. Yo manejo tuberculosis en 2 unidades donde trabajo y tenemos muy claro que si la gente no toma los medicamentos, incluso lo podemos mandar a la policía a buscarlo, tomarlo detenido y darle los medicamentos. El Código Sanitario facilita que la atención médica, cuando es peligro epidemiológico para el resto de la gente, existan medidas coercitivas. Y ese individuo no debiera haberse movido del auditorio. En Francia, en España, hay multas. ¿Qué sacan con la multa después de esto? El presidente anunció en el día de ayer, la primera vez que se habla, las personas que rompan la cuarentena tienen una multa que puede ascender a los 2,5 millones de pesos. ¿Está en la portada de la cuarta? Sí. Pero la primera vez que anunció que 500 personas no podían juntarse, hubo en el Movistar una tremenda cosa con unos cantantes, una cosa así. O sea, nadie está respetando las normas, especialmente los jóvenes. Por lo tanto, tiene que ser otro tipo de medidas. O sea, tenemos que estar todos de acuerdo y respetar las indicaciones. Hoy día en el editorial que hicimos con la Monse, ¿no es cierto?, diciendo que los jóvenes son impetuosos. Absolutamente. ¿No es cierto? Los jóvenes que para ellos va a ser un resfrío, pero que pueden infectar a los padres y seguramente si no se cuidan pueden matar a sus abuelos si están en un acto inconsciente. Este señor de Temuco tenía 29 años. Tiene 29 años, claro, tiene 29 años. Tiene 29 años, ¿no es cierto? Y como tú dices, no, mi punto es no irme al foco de este señor que ya tendrá su castigo social y todo. El tema es que yo no sé, y espero que se vaya normando cada vez más o haciendo, que no toda la gente tiene la posibilidad de pasar 15 días en Santiago, en un hotel, solo. O donde no tiene las posibilidades económicas o no tiene un familiar. O sea, si viene bajándose un señor de España o de Italia que vive en Osorno, pongamos por caso, no puede tomar el avión, no puede tomar el bus, ¿qué es lo que hace? Pide ayuda, hay alguien que le dice, oye, ¿sabes que yo estoy dispuesto a hacer la cuarentena desde este minuto? Me llevan al sur, ahí, es que, Julito, me ponen en un hotel, yo estoy a disposición de ustedes. Probablemente la autoridad va a tener que tomar decisiones en esa línea de convertir a lo mejor un hotel
o algún lugar en una zona para poder acoger a las personas. Eso en otros países se está haciendo, en algunos lugares. Por ejemplo, yo veía un consejero de Viña. Yo veía que en Viña estaban proponiendo el Hotel O'Higgins para acoger a las personas que están con el virus. O sea, yo creo que eso es una reacción inmediata que la autoridad tiene que ya tenerla con claridad. Pero Lili, espera, yo entiendo lo que dice Julio también, porque supongamos que habilitan el Hotel O'Higgins. ¿Cómo esta persona, si no tiene plata, se mueve incluso en una distancia menor, de Santiago al Hotel O'Higgins? O sea, aquí el llamado es, la autoridad quizás debería disponer de algún bus, alguna ambulancia, quizás más caro, pero algún sistema de transporte o alguna medida transitoria para que esa persona se pueda quedar hasta que lo vengan a buscar o hasta que se pueda ir. Porque lo cierto es que la libre movilidad es lo que hoy día estamos cuestionando. ¿Qué es el problema? Ahí se puede generar causas que se piensa que fue la causante de lo que está pasando en Italia, es que estas medidas no fueron tomadas a tiempo. Resulta que la gente no se hizo la trazabilidad, llegaban del extranjero y se movían por todas partes, y ahí está, que en este momento es el país que tiene más muertos en Europa. Claro, entonces lo que pasa es que, a ver, acá hay cuarentenas obligadas. Hasta el momento hay un grupo que tiene cuarentena obligada, que es el grupo que llega. Todo pasajero, eso es súper importante, todo pasajero que llega de Italia, que llega de Francia, que llega de España, que llega de Irán, que llega de China, tenga o no tenga síntomas, tiene que hacer cuarentena. Eso es el fondo. Es categórico. Y eso es categórico. Y habría que ver con cuánta claridad se le comunica eso a los pasajeros que están llegando de esos países. Esto es importante porque hubo una disputa entre Mañalich, el ministro de Salud, para los que no sepan, está famoso ya, Mañalich, el ministro de Salud, y una deportista. Sí. Fran Crobeto. La Fernanda Crobeto, ¿no es cierto? Hubo entre un malentendido, ¿no es cierto?, y una disputa. Y un mal titular. Y un mal titular. Porque, ¿qué dijo la deportista? Dijo, oye, ¿qué clase de protocolo ¿no es cierto?, que me preguntan un par de cosas y yo me podía haber ido a tomar un café aquí al aeropuerto, podría haber estado con la gente que hay al otro lado, y no dice nada. Entonces Mañalich le responde que primero creyó que había ido a tomar el café y la trató de responsable, y ella dijo en sentido figurado, digamos. Pero él le dice, Mañalich le dice, el autocuidado es muy importante. No podemos tener un carabinero para cada pasajero que se cuide, que se vaya y toda la cosa. Vemos el punto que el autocuidado sí es muy importante. Claro, entonces, vayamos por puntos. Entonces por eso ¿qué ponemos arriba de la mesa? Primero, el autocuidado fundamental, la responsabilidad y la conciencia. Este es un tema colectivo, no es de una persona, es de todos. Entonces, estamos hablando de gimnasio, estamos hablando de mall, estamos hablando de teatro, estamos hablando de reuniones, reuniones, y estamos hablando sencillamente de tomar conciencia que no salgas si no tienes necesariamente que salir, porque estamos en unos días claves. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que hay gente que no tiene la posibilidad, porque como no hemos cerrado las fronteras, y aquí yo creo que el gobierno tiene que ser más drástico y estricto. O cierra la frontera, y si no la cierra, tiene que tener un catálogo de posibilidades para colaborar con la gente. Obvio. Porque si tú no tomas la medida A, que es cerrar, y tomas la medida B, esa medida B tienes que hacerla de tal manera de que no ponga en riesgo la comunidad. Entonces, ¿qué le reclamaba a la deportista? Sí, no achacar toda la responsabilidad a la persona. Más allá del autocuidado, le reclamaba de las posibilidades de las personas, que no había ningún protocolo, ya podía haber dicho que cualquier cosa habría ido a cualquier parte. Entonces, acá con el señor de Temuco, este señor de 29 años, ¿qué es lo que queda en cuestiones? Está la posibilidad de que la gente, ¿no es cierto?, diga, oye, yo vengo llegando, me vengo bajando de Italia, no llegué sin ninguno, no tengo plata, de hecho le puede haber pasado cualquier cosa porque están sufriendo los comerciantes, digamos, con todo esto. Oye, me pongo a disposición de ustedes, ¿dónde me voy? Tiene que estar esa respuesta. Ahora, también déjame para seguir avanzando. Aquí es un complemento y tenemos que entender como sociedad que el complemento es entre la autoridad y las personas, porque no sirve de nada que el Estado o el gobierno le haya proporcionado al señor un bus, que lo hayan dejado en la tranquilidad de su casa en Temuco, que agarre sus cosas y se vaya a un matrimonio. O sea, ahí también tiene que haber una fiscalización, yo creo, y conciencia de parte de cada uno para entender que esto es grave. Es que el Toti tiene un punto, porque el doctor nos decía recién, es muy propio de nuestros conciudadanos denunciarlo, de que la gente tiende a minimizar las cosas. A muchas nos ha tocado escuchar, no, si esto es un resfrío nomás, no, si no me va a pasar nada. La gente cuando minimiza, y eso pasó en Italia, y aquí también, se han fijado como que las medidas van atrás, van como empujadas, van a presión. O sea, la gente dice, oye, por favor, suspendan las clases. Los alcaldes dicen, oye, empecemos a suspender las clases. Y si no se hace, no se hace. Minimizamos porque somos winners.
Porque somos egoístas, por eso minimizamos. Sí, porque uno dice, mientras individualista. no me toque a mí o mi mamá no esté enferma, Claro. ¿qué me importa? Sí. Entonces estamos acostumbrados a que si suena feo, pero es como, miren, mejor cago yo porque si no me cagan. Ese en buen chileno. Claro. Y cuando uno dice, mientras no me toque a mí, me da lo mismo que le toque al resto. Entonces uno minimiza porque no le ha tocado a uno vivir en carne propia lo que es que se muera un abuelo, que se muera un papá, que se muera alguien cercano por coronavirus. Entonces uno trata de ver esto de manera como no me va a tocar, ¿Y sabes no me va a también qué llegar. pasa, Doctor, Humberto? uno Que de los- Una cosa, doctor, ¿usted cree que hay que cerrar la frontera? A ver, yo pienso que el virus actual está pasando ya rápidamente por distintas Argentina y etapas. Perú la tienen cerrada como antecedente. Nosotros creo que éramos ir tomando en la medida de lo posible medidas más drásticas. Es la única forma. Hay que recordar que Chile tiene una distribución etaria muy parecida a ciertos países de Europa, entre ellos Italia, y hay comunas, no voy a nombrar cuál, que prácticamente el porcentaje de individuos de tercera edad es tremendamente alto. Por lo tanto, tenemos la posibilidad que si esa gente de ahí se infecta, se contagia, la mortalidad puede ser muy alta. Yo quiero saber qué comunas, doctor, porque no se puede decir. Providencia, por ejemplo. Ya. Providencia tiene Tiene mayor alto porcentaje de porcentaje de personas ancianos adultos mayores. y sabemos que los ancianos tienen 10 veces más letalidad que un sujeto joven, que lo más Por probable eso, que no por va a eso lo tener. hemos dicho, porque aquí hay dos cosas que Claro. son muy importantes y siguiendo la línea de Humberto de Totti. Primero, la conciencia de los jóvenes es fundamental. En Italia y en España he visto editoriales donde lisa y llanamente médicos le echan la culpa a los jóvenes. El grupo etario que nos jodió son los jóvenes que siguieron en fiesta, que siguieron juntándose, que armaron fiestas escondidas, clandestinas para juntarse, que diseminaron el virus por todas partes. ¿Quiénes son los que pagaron los platos rotos? La gente de la tercera edad, los abuelitos, la gente enferma con patologías crónicas. Entonces es difícil, siguiendo la línea de Humberto, es difícil que la gente hoy día tome conciencia, o más difícil, porque estamos hablando del futuro. Y cuando uno habla del futuro, ¿no es cierto?, como que lo ve allá, lo ve lejano, podría o no podría ocurrir. Y esto sí puede ocurrir porque el tema es que hoy día quizás estamos así, pero el tema es que si colapsa nuestro sistema de salud y si solamente nos ponemos a pensar que sin coronavirus, perdón lo que voy a decir, pero sin coronavirus el sistema colapsa. Vemos gente que atienden en camillas, vemos gente que está en la urgencia 30 horas, sin coronavirus, o sea, sin ser alarmista, pero esa es la realidad, ¿o no? Lo vemos todo en invierno, lo reporteamos y lo pasamos acá. Imagínense con coronavirus. Entonces, Y con por influenza eso, junto. no quiero ser alarmista, pero quiero que la gente tome conciencia de la fragilidad de nuestro sistema para meterle un tema más, digamos. Si nos comparamos con países como lo que acabo de decir, se calcula que probablemente alrededor de la mitad de nuestra población podría contagiarse. Podría contagiarse. Eso no significa que le vaya a pasar a las 50, sino que de ellos, suponiendo que sea un 10% lo que tengan enfermedad grave, de ellos 5% van a caer en las UTIs. Es por lo menos, si tenemos más de 15.000 o 20.000 personas simultáneamente cayendo a unidad intensiva, no hay camas para ellos. Tenemos camas Por para eso es lo que estamos haciendo ¿Cuántas los camas médicos. críticas hay en Chile, Doc? Exactamente yo no sé, pero debe ser alrededor de 10.000, no creo que sean más. Y el hospital de campaña que anunció ayer el gobierno va a Son estar listo 500 camas. recién en junio. Es decir, nosotros no somos los chinos, Así es. no somos tampoco los coreanos, entonces tenemos que adecuarnos a la situación actual. Suponemos nosotros que las medidas que se están tomando lo que tienen que hacer es atrasar al máximo el pico. Obvio. Es decir, que la cosa se vaya presentando de forma consecutiva y progresiva. ¿Para qué? Para que mientras vayan Para ganar sanándose tiempo. algunos enfermos, vayan ocupando las camas. En este momento estamos preparados por una contingencia más o menos importante, pero no vamos a estar preparados si llegan 15.000 personas en un mismo día, en una semana, Por eso es a tan ocupar. importante el autocuidado, por eso es tan importante para las clases. Y por eso es importante y es difícil para los padres ser súper firmes con los hijos. Entonces ahí hay un tema, porque todos sabemos que hoy día el tema de la autoridad de los padres es bastante distinta, la capacidad que tenemos y el estilo que tenemos de paternidad y de maternidad de lo que era antes, pero aquí hay que ser súper firme con los niños, especialmente con los adolescentes, que la suspensión de clases implica que de verdad ellos tienen que reducir al mínimo los movimientos que tienen en la ciudad y las reuniones sociales, y ahí uno tiene es un gallito muchas veces con los jóvenes. Y una de las otras
cosas que se echa un poco de menos es que haya ciertas actitudes de los que nos mandan que sean absolutamente coherentes. Obvio. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? Ayer uno veía que el ministro de Salud, que es compañero curso mío, a mi gran amigo mío, dijo una cosa primero y después los alcaldes se reunieron y aparentemente quedó la impresión que le quebraron la mano esto de la suspensión de la clase. Uno se puede preguntar, probablemente era una medida efectiva y lo más probable que así lo sea, pero ¿hasta cuándo? Si todavía no estamos en la fase 4 en la cual hay una enorme cantidad de infección comunitaria, ¿hasta cuándo lo vamos a tener? ¿Un mes, 2 meses? ¿Vamos a tener paralizado al país? Entonces hay que ir tomando medidas, ojalá consecuentes, medidas en las cuales signifique que todos estemos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo hay una autoridad que con suficiente fundamento y suficiente autoridad y respeto diga, doctor, esto es lo que hay que hacer. Yo quiero preguntarle algo técnico. Dígame. Cuando no hay mascarilla, porque efectivamente no hay, y para la gente que de repente tú andas en transporte público, te vas a subir un avión, qué sé yo, o al metro y la quieres usar, ¿sirve, por ejemplo, envolverse con un pañuelo? ¿Sirve ponerse un pañuelo que tape nariz y boca? Hay que sacar que en estos momentos la mascarilla sea indispensable. Ya. La razón muy sencilla. El proceso de contagio se produce a través de un enfermo que está enfermo, por valga la redundancia. Por lo tanto, si estamos en esta etapa en la cual no hay gran circulación de virus ni en el metro ni en el micro, no es imprescindible. Si esto así ocurriese, sí va a ser necesario andar en el metro, en la micro, para lo cual la autoridad debiera decirlo en forma oficial y prodigar que todos los individuos tengan al alcance una mascarilla, haciendo que en el metro, en las farmacias se venda, se regale, se arriende, no sé cómo les puede ser, lo más barato la mascarilla, y no existan aquellos que sean capaces de vender una mascarilla a 10.000 o 15.000 pesos. En este momento la mascarilla es para los enfermos y para aquellos individuos de salud que atienden enfermos, especialmente los otorrinos, los broncopulmonares. ¿Y para los adultos mayores también? Los adultos mayores que entran en contacto con gente rico, pero el adulto mayor debería quedarse en casa. El adulto mayor es un sujeto de riesgo, por lo tanto, ojalá se les visite, doctor, lo menos posible a aquellos individuos que tienen alto riesgo de estar contagiados. Es que eso le iba a preguntar, porque eso es clave, lo que estamos hablando del autocuidado. El autocuidado que yo pueda tener en mi casa, en el contacto con otras personas, también, por ejemplo, involucra el autocuidado que yo tenga conmigo y con mi mamá, por ejemplo. Vale decir, aunque suene extraño, en estas 2 semanas lo mejor sería no vernos, porque son personas que al tener más de 60 años están dentro de la población de mayor riesgo, ¿no? ¿Para qué decir los abuelos, por ejemplo? Una cosa que a uno le duele mucho, yo que tengo nietos, no sé, y que me encanta verlo, los nietos son gente que probablemente tiene alta posibilidad de contagiar a los abuelos y que no va a tener enfermedad, porque es altamente improbable que a ellos les pase algo. Son asintomáticos, pero sí transfieren la enfermedad. Por lo tanto, en estos días de crisis, uno debiera hacer que la visita a los abuelos por los niños, por lo menos, sea menos frecuente y sea con mucho cuidado desde lejos. Y ahí, en esos casos, yo haría que los abuelos tuvieran una mascarilla. Bueno, la mascarilla, el pañuelo no sirve. Para tomar conciencia del obituario, no sé si lo vieron en Italia. Sí, las imágenes del obituario. Hay una persona que compara un obituario. En Italia se acostumbra, lo que en Chile ya se perdió la costumbre, ¿no es cierto?, de publicar los muertos.